Las... Ya sé que están agobiados con cantidad de problemas, pero hoy en redes les vamos a agobiar con un problema portentoso. Les vamos a hablar de aquella gente que está preparando cómo cambiar la órbita de la Tierra, no sea que se caliente demasiado y haya que cambiar de planeta. Y al acercarse, el asteroide ejercerá una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. De alguna manera la atraerá al acercarse, y eso cambiaría la órbita de la Tierra en una pequeñísima proporción. Donald Korikansky es astrofísico teórico en la Universidad de California e investigador del Centro para el Origen, Dinámica y Evolución de los Planetas. Es autor de un estudio sobre cómo modificar la órbita de la Tierra. Don, primero, antes de nada, ¿cómo está el tiempo en California? Bastante bueno, aunque un poco fresco. La temporada de las lluvias todavía no ha comenzado. Y si el tiempo es tan bueno, oye, ¿por qué demonios te estás planteando cambiar la órbita de la Tierra? Bueno, ahora tenemos un buen clima, pero esto no durará. En los próximos millones de años el Sol se hará cada vez más brillante, con resultados catastróficos. En el plazo de unos 100 millones de años, el Sol será un 10% más brillante que ahora, y eso dará lugar a lo que llamamos un invernadero húmedo. Y al final, las cosas se pondrán tan feas que los océanos hervirán y el clima de la Tierra se asemejará al que tiene ahora el planeta Venus. Y si entiendo bien, vamos a ver, digamos que ha habido vida en la Tierra durante unos 4.000 millones de años, y lo que estás insinuando es que tan solo dentro de un centenar de millones de años, a partir de ahora, la vida será imposible. Básicamente es así. Quizá dentro de un poco más de unos 500 millones de años o algo así, pero desde luego habrá un punto final. Don, hay un astrónomo ruso, Nikolai Kardashev, que dice, hay dos tipos de civilizaciones. Las que intentan sobrevivir en un planeta que no controlan en absoluto, y este parece ser nuestro caso, y otro tipo de civilizaciones, que son aquellas que realmente son capaces de configurar el sistema planetario en el que viven, ¿no? O sea que mi pregunta ahora es, dime exactamente qué sugieres para poder formar parte de este segundo grupo de civilizaciones, aquellas que pueden controlar, en cierto modo, las órbitas del sistema planetario. Nuestro plan, mis colaboradores y yo, trabajamos pensando que si podemos encontrar algún tipo de gran asteroide o el núcleo de un cometa gigante procedente de otro sistema solar, sabemos que existen muchas de estas cosas en órbita más allá del planeta Neptuno. La idea sería tomar uno y alterar su órbita para acercarlo a la Tierra. Y al acercarse, el asteroide ejercerá una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. De alguna manera la atraerá al acercarse. Y eso cambiaría la órbita de la Tierra en una pequeñísima proporción. Y si se organiza una sucesión de eventos como este, uno cada varios miles de años, digamos unos 5, 6 o 10.000 años, ello incrementará gradualmente el radio de la órbita de la Tierra.
de manera que vaya de acuerdo con el lento aumento de la intensidad solar y haga que la Tierra se mantenga en una zona confortable y habitable. La cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol aumenta de manera imperceptible cada año. Dentro de 1.100 millones de años habrá incrementado un 11% y en 3.500 millones de años un 40%. Tal cantidad de energía aniquilará la vida en la Tierra. El cinturón de Kuiper, formado por más de 100.000 asteroides de más de 100 kilómetros de diámetro cada uno, podría evitar el fin de nuestro planeta. Un cohete insertado en uno de estos cuerpos podría separarlo del cinturón, hacerlo pasar cerca de Júpiter y aproximarlo a la Tierra, exactamente a 16.000 kilómetros de nuestro planeta. La cercanía del asteroide provocaría un movimiento de la órbita terrestre que alejaría al planeta del Sol. El cuerpo también modificaría su trayectoria, dando la vuelta al astro rey y regresando hacia Júpiter. Habrían pasado 6.000 años. Alejar lo suficiente a la Tierra del Sol como para garantizar una radiación similar a la actual y, en consecuencia, asegurar también la supervivencia de la vida en el planeta, implicaría repetir esta simple carambola 1.000.000 de veces. Como contrapartida, la Luna podría alejarse de nosotros. Por otra parte, el resto de planetas podrían verse afectados indirectamente por estos cambios. Un ejemplo. Se cree que el cambio de órbita de la Tierra provocaría la desestabilización de las posiciones de Marte, Venus y Júpiter. Este último se acercaría peligrosamente al Sol, y algunos asteroides pertenecientes al cinturón que lo rodean podrían precipitarse contra nuestro planeta. Viéndolo positivamente y dejando de lado los aspectos pendientes de resolver, la manipulación de determinados cuerpos del sistema solar podría ser utilizada para evitar el posible choque de asteroides contra la Tierra, e incluso para trasladar planetas y satélites a localizaciones favorables y propicias para la vida. A pesar de que nos resulta difícil imaginar un sistema solar diseñado a medida para el ser humano, disponemos de más de unos 100 millones de años para idearlo. Al fin y al cabo, los hombres de la Edad de Piedra tampoco podían imaginar que se pudiese llegar a la Luna. Vamos a ver, Don, ¿por qué no examinamos ahora los problemas que esto plantearía uno por uno? Lo primero que tus colegas y tú mismo dices es que hay un peligro de que en este tráfico de órbitas perdiéramos la Luna. ¿Qué significaría perder la Luna? Esa es una buena pregunta. Algunos sugieren que la Luna, en su órbita, sirve para estabilizar la inclinación del eje de la Tierra. De modo que si la Luna no estuviera ahí, el eje de la Tierra se balancearía mucho más de lo que lo hace ahora. Ahora es más bien constante, de manera que tenemos más o menos las mismas estaciones cada año y a lo largo del tiempo geológico. Por lo tanto, algunos han sugerido que la presencia de la Luna estabiliza las estaciones de la Tierra y hace el clima más benigno. Si el eje de la Tierra tendiera a estar más o menos en el plano de su órbita, tendríamos unas fluctuaciones mucho más acentuadas de invierno a verano. Ya veo. Oye, un segundo problema, aparentemente, es que al pasar al lado de la Tierra de esa manera y empujarla con la fuerza gravitatoria, la Tierra giraría un poco más rápido, obviamente, ¿no? Para separarse, y los días serían más cortos. En lugar de días de 24 horas, tendríamos días muchísimo más cortos, ¿es verdad? Bueno, si se hiciera de la misma manera cada vez. Veamos, ello probablemente aceleraría de forma gradual la velocidad de la Tierra. Pero hay formas de modificar este plan de modo que no produzca ese efecto cada vez, y así se pueda mantener siempre la misma velocidad de la Tierra. De acuerdo. Oye, importante. O sea que esto lo podríamos neutralizar de alguna manera, ¿no? Otra pregunta.
que también podemos plantearnos. Para que Venus o Marte o el planeta que sea, cualquiera de los cercanos, para que ellos permanezcan donde están, probablemente se necesita que la Tierra permanezca también donde está. Y si mueves la Tierra, ¿estás seguro, estás confiado de que no se producirá un caos? ¿De que el orden planetario existente no se pondrá en peligro y se desencajaría? Bueno, es bastante probable que hubiera que mover también otros planetas. No es que nosotros estemos abogando para que se lleve a cabo este tipo de política. Lo que nos interesa es pensar en ello, porque es un problema interesante y vale la pena reflexionar acerca de él. En efecto, ese sería el caso probablemente. Las órbitas de todo el sistema solar se harían posiblemente menos estables, y una civilización, no me refiero a la nuestra, que se embarcara en este tipo de acción podría encontrarse en la necesidad de dirigir todos los planetas existentes en su sistema solar. Los sabios de la antigua Grecia pensaban que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del mundo y que todos los astros giraban en círculos a su alrededor con velocidad constante. En el siglo XVI, Copérnico propuso una teoría astronómica que llevaba la contraria a los sabios antiguos. La Tierra gira cada día sobre sí misma, a la vez que gira alrededor del Sol una vez cada año. En aquella época se trataba de una cuestión trascendental por motivos religiosos. Con esta teoría la Tierra dejaba de ser el centro del universo. La Iglesia la consideró una herejía. Uno de los problemas técnicos que planteaba la demostración de que la Tierra gira era este. Si se deja caer una piedra desde el punto más alto de una torre, debería caer en un punto un poco alejado de su base, ya que mientras la piedra cae, la torre se mueve siguiendo la Tierra. Galileo demostró que este argumento no era válido, ya que de hecho la piedra se mueve también siguiendo a la Tierra a la vez que cae. Pero ante la Inquisición tuvo que retractarse de sus palabras. Solo el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault pudo demostrar con un sencillo y elegante experimento tales afirmaciones. Fue en el año 1852. Foucault colgó del vértice de la cúpula del Panteón de París un péndulo muy largo que construyó con un hilo de 67 metros de longitud y una bala de cañón de 28 kilos. Todo el mundo vio que el plano de oscilación del péndulo giraba continuamente respecto a las paredes del edificio en el sentido de las agujas del reloj. De esto se podía deducir que en realidad no era el péndulo el que giraba, sino la Tierra, y en sentido contrario, hacia el este. La causa de que se mueva el péndulo es la llamada fuerza de aceleración angular. El movimiento del giro de la Tierra provoca una desviación de las masas sólidas. Además, las corrientes del mar y del aire también están sometidas a su influencia. No percibimos el movimiento de la Tierra porque todo lo que nos rodea se mueve con nosotros. El planeta gira sobre sí mismo y alrededor del Sol, y el Sol y sus planetas alrededor de la Vía Láctea. Pero el péndulo de Foucault ignora todos estos movimientos. Parece estar alineado con el universo. El 11 de agosto de 1999 tuvo lugar el último eclipse de Sol del milenio. Entonces la NASA coordinó una investigación con algunos péndulos de Foucault repartidos por el mundo. Advirtió que oscilaban casi el doble de rápido durante los instantes en que el Sol desaparecía. Los científicos todavía no han encontrado una respuesta a este extraño fenómeno. Don, este es probablemente el otro problema sobre el que valdría la pena reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si el asteroide, impulsado hacia la Tierra por naves con propulsión de fusión, en lugar de pasar por el ladito de la Tierra, chocaran contra ella y destruyeran la biosfera? Bueno, ¿esto constituye un peligro o crees que se podría actuar sobre ello de manera sutil?
Creo que quien intente hacer este tipo de cosas tendrá que tener mucho cuidado. Deberán tener algún mecanismo de control que evite estos resultados catastróficos. De alguna manera, me hace pensar que la reflexión más difícil no es la tecnología física, sino la tecnología social. Es decir, es muy difícil imaginarse una civilización que pueda llevar a cabo planes en una escala temporal de millones o cientos de millones de años. Nos cuesta hacer planes para un año o para 5 años. Por tanto, imagínate lo que exigiría planificar para millones de años. Oye, ¿y cómo es verdad, no? ¿Cómo contamos, cómo conseguimos decirle a alguien que se encuentre allí dentro de 6.000 años que active los planes que a su vez activarán las fuerzas gravitatorias? Hay otro problema en torno a esta ingeniería social de la que estás hablando. No, dos preguntas en realidad. Quiero decir, si hay un asteroide o un objeto en el espacio que va a chocar contra la Tierra, que viene en nuestra dirección, que nos dará, ¿tú crees que alguna autoridad nos lo diría, nos lo anticiparía que esto va a ocurrir? Y dentro de 50 millones de años, si alguien intenta cambiar la órbita, ¿crees que se lo dirán a la gente que están haciendo esto? Me imagino que lo harán, o intentarán hacerlo. No sé si lo conseguirán. Es muy difícil pensar en esa escala de tiempo, ya que se trata de una escala de tiempo geológico. Quiero decir que los continentes se moverán, las especies se extinguirán y evolucionarán. No está todavía claro qué tipo de seres habrá en el planeta dentro de 10 millones de años. Ni siquiera si habrá alguien que se parezca remotamente a nosotros. Vamos a imaginar por un momento que tenemos la tecnología y que tenemos la voluntad de hacerlo y que lo hacemos. De acuerdo. Si hubiera otras civilizaciones en el espacio, no cabe la menor duda de que se darían cuenta de que algo muy extraño había pasado con la órbita de la Tierra, ¿no? De la misma manera que ahora nosotros nos estamos dando cuenta, cuando descubrimos planetas alrededor de nuevas estrellas, que algunas de esas órbitas son muy extrañas. Desde luego, sería una buena manera de comunicar a una civilización con otra, ¿no te parece? Quizás. Una forma de hacerlo sería mirar las órbitas de un planeta en una estrella lejana y ver si esas órbitas no son las que le corresponden de forma natural. Esto es, se habrán convertido en órbitas inestables en un periodo corto de tiempo. Entonces podríamos decir que algo mantiene a esos planetas en su lugar. Y esto podría ser una pista, sí, de que ahí hay alguna civilización actuando. Don, vamos a ver, con la mano en el corazón, ¿eh? Cuando miras alrededor en este planeta, ¿tienes suficiente confianza en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, para que la vida, tal como la conocemos, continúe existiendo dentro de 500 millones de años? ¿O crees que mucho antes habremos terminado con la vida en este planeta? Bueno, no lo sé, nadie lo sabe. Creo que es posible que se produzcan grandes cambios. No sé si nos autodestruiremos, espero que no. Pero es posible que algo suceda o que hagamos algo.
Algunos piensan que el progreso tecnológico es tal que sigue una curva cada vez más inclinada, hasta alcanzar un punto tras el que es imposible decir nada más. Es como si se llegara a una pared. Las cosas cambian tan rápidamente que al llegar a ese punto es casi como, no diría el final del mundo, sino algo así como el final de la evolución. Sí, algo así. Tantas cosas son posibles que no se puede saber qué sucederá. No sé. Nadie puede predecir el futuro, y yo el que menos. Fue en 1908. Un pequeño asteroide de unos 50 metros de diámetro rozó la Tierra. La fricción contra la atmósfera hizo que estallara en el aire, pues estaba compuesto de gases, carbono e hidrógeno. La explosión desprendió una energía equivalente a la de una bomba nuclear. Desde muchas partes del planeta se observó un gran rayo de luz en el cielo. Después, un viento cálido y un polvo gris invadieron Tunguska, en la lejana y despoblada Siberia. Pero ya no quedan muchas regiones en el mundo tan deshabitadas como Tunguska. El peligro hoy es que cayera un asteroide como aquel compuesto de hierro y níquel en lugar de gases y golpeara el océano, que ocupa el 70% de la superficie del planeta. La ola gigante que levantaría ese choque, el tsunami, podría arrasar grandes zonas pobladas de la costa y hacerlas desaparecer. Debe haber unos 100.000 pequeños asteroides dando vueltas cerca de la Tierra. La dificultad está en conocer con precisión sus órbitas porque éstas se ven influidas por la atracción de otros planetas y estrellas. De hecho, fragmentos de asteroides, es decir, meteoritos, estallan continuamente en las capas altas de la atmósfera que nos protege, provocando gigantescas explosiones de luz y calor que no vemos. Pero hay también grandes asteroides, los que tienen más de 1 kilómetro de diámetro. Ahora se sabe que uno de estos fue el causante de la extinción masiva de la vida que ocurrió hace 251 millones de años. Así lo han confirmado científicos estadounidenses al observar los átomos de una estrella atrapados dentro de estructuras moleculares de carbono, los llamados fullerenos, que se hallaron en sedimentos de Hungría, China y Japón. Aunque un impacto de este tipo no se prevé que ocurra al menos en este milenio. En el caso de que se detectara con antelación la llegada de un pequeño asteroide a la Tierra, hacerlo estallar antes sería demasiado peligroso, porque no podríamos controlar la trayectoria de sus 1000 pedazos. En cambio, desviarlo ligeramente parece lo más plausible. ¿Cómo? Si se tratara de un cuerpo rico en material volátil, se podría mandar una bomba nuclear a su superficie que impactara y provocara chorros de gases que lo propulsaran hacia otro lado. En el caso de que fuera un cuerpo sólido, una bomba colocada en una grieta natural de su corteza podría partirlo en dos. Ciencia ficción o hipótesis realista. En el futuro, para conocer los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular, no será necesario visitar al cardiólogo, simplemente bastará con acudir a la consulta del dentista. Y es que las radiografías dentales son capaces de revelar calcificaciones en las arterias, todo un avance en medicina preventiva. El descubrimiento es el resultado de una investigación llevada a cabo por un equipo de odontólogos de Los Ángeles con el objetivo de demostrar la estrecha relación existente entre salud dental y disfunciones cardiovasculares. Tras analizar múltiples historias clínicas, han llegado a la conclusión de que las radiografías dentales panorámicas pueden revelar calcificaciones en las arterias carótidas. Estas son las encargadas de regular el flujo de sangre que llega al cerebro, por lo que en el momento en que el riego sanguíneo queda obstaculizado, aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral. Según estudios epidemiológicos recientes, los pacientes más proclives a padecer calcificaciones son las mujeres mayores de 55 años. Por el momento, la hipertensión y el sobrepeso son dos de las variables más fiables para determinar riesgos cardiovasculares. En Estados Unidos, más del 60% de las muertes de mujeres menopáusicas se atribuyen a esta causa. Dentro de un año abrirá sus puertas la mayor planta de producción de células fotovoltaicas del mundo. Se construirá en Madrid
y en el año 2004 estará en pleno rendimiento. Se trata de una fuerte apuesta por la energía solar, una de las más limpias y potentes. British Petroleum es la empresa británica encargada de poner en marcha el proyecto. La planta estará dedicada íntegramente a la producción de células solares monocristalinas de silicio de alta eficiencia, las más potentes a la hora de aprovechar y canalizar la energía solar. Los directivos británicos estiman que el 70% de las placas se destinarán a la exportación y el resto se dedicarán a cubrir la demanda del mercado nacional. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, en el último año se ha multiplicado por 4 la superficie de placas solares existentes, pasando de 1.500 a 5.500 metros cuadrados. En un clima soleado como el Mediterráneo, esta fuente de energía es capaz de proporcionar más del 60% de la electricidad que consume una familia de 3 miembros. En el año 2010, Cataluña será la comunidad que más energía solar generará, seguida de Andalucía y Madrid. Mientras continúa el debate sobre los efectos nocivos de los teléfonos celulares, las autoridades americanas han decidido que todos los móviles que se comercialicen a partir del próximo año tendrán que incluir una advertencia sobre la cantidad de radiación electromagnética que producen. Todos los móviles fabricados desde el pasado verano en Estados Unidos deben incluir una leyenda donde se especifique el nivel de radiación que emiten. La nueva normativa pretende que el usuario tenga la suficiente información antes de decidirse a comprar un aparato concreto. La dosis de radiación emitida por los teléfonos que hay actualmente en el mercado puede ser hasta 4 veces superior en unos modelos que en otros. La propuesta se pone en marcha gracias al consenso de las principales marcas del sector. Hasta el momento, los estudios que se han realizado no han demostrado que las ondas emitidas por teléfonos y antenas repetidoras causen enfermedades. De todas maneras, el año que viene la OMS dará a conocer las conclusiones de un exhaustivo estudio que se está realizando al respecto, y será entonces cuando se adopte una legislación unitaria. 1 de cada 3 españoles se automedica con antibióticos, lo que está haciendo que aumente el número de bacterias resistentes a los medicamentos. Conocer los mecanismos de defensa bacterianos permitirá diseñar fármacos mucho más eficaces. Cada vez que una bacteria entra en contacto con un medicamento y no muere durante el tratamiento, aprende la manera de volverse inmune a él. Esta es la razón por la que cada vez más cepas bacterianas son resistentes a medicamentos a los que antes no lo eran, como es el caso de las bacterias causantes de la neumonía. Mientras las autoridades sanitarias intentan que disminuyan las cifras de automedicación entre la población, los investigadores se esfuerzan por desentrañar los mecanismos de resistencia que generan las bacterias, con el objetivo de crear nuevos fármacos más eficaces. Y es que bastan mutaciones moleculares muy pequeñas en la pared celular de la bacteria para confundir al antibiótico y volverlo totalmente ineficaz. La última novedad procedente del Instituto de Tecnología de Massachusetts son los fluorescentes que, además de iluminar, ofrecen a los transeúntes todo tipo de información visual y sonora. Muy pronto, la iluminación inteligente proliferará en los pasillos de hospitales, metros y museos. Pasando por debajo de uno de estos fluorescentes, una persona podrá percibir, además de la característica luz, todo tipo de mensajes escritos y auditivos. El transeúnte debe llevar un receptor que capte la información que viaja junto a la luz. Los datos se transmitirán a un ordenador, un teléfono móvil o incluso en forma de voz. Al fluorescente tradicional se le ha modificado un componente del anclaje que produce fluctuaciones en la luz que pueden ser leídas como señales digitales, pero que son imperceptibles al ojo humano. Las fluctuaciones son fácilmente detectables por sensores que las recogen y las pasan a procesadores y softwares que a su vez producen sonido o mensajes de texto. Una de las posibles aplicaciones es instalarlos en los pasillos de los edificios públicos para que orienten a los visitantes. Estamos en ello, cambiando la órbita de la Tierra para que no nos pase nada cuando esto se vaya calentando. La verdad es que el escritor, si lo recuerdan, de ciencia ficción, Arthur Clarke, decía que dentro de 1.000 millones de años, nuestros sucesores tendrían un poder que nosotros no hemos sido capaces ni de imaginar para los dioses. Y uno de los poderes que tendrán nuestros sucesores será justamente el de cambiarse de órbita. Oye, como el que se cambia de casa. De manipular las órbitas,
los planetas de un sitio a otro, Cayetano. Aunque tú sabes muy bien, y Carlas, que él también decía, pero tendrán mucho poder, pero añorarán y mirarán con nostalgia los días de aquellos hombres primitivos como nosotros, que miraban al cielo y estaba incandescente, lleno de estrellas, todavía, ¿no? Porque se van apagando realmente. Se van extinguiendo las estrellas, sí, el gas. Sí, muchas se extinguen, sí, pero todavía otras nacen. O sea que tendrá que pasar muchísimo más tiempo para que empiecen a desaparecer un número apreciable de estrellas. Mucho más tiempo. Mucho más que más allá de la vida del Sol, ¿no? ¿Tú crees? Así, sí, ¿eh? Sí. Oye, Cayetano, tú sabes muchísimo de finales, ¿no? Y uno de tus últimos libros, además, se llama El universo sin fin, porque has estudiado el fin del universo. Tú, más o menos, has recordado cuándo se nos acaba esta historia. Entonces, es la primera pregunta que me gustaría hacerte. Cuando están calculando mover la órbita de la Tierra, ¿se están precipitando realmente? ¿Falta todavía mucho tiempo? Yo creo que se están precipitando muchísimo, sí. ¿Sí? O sea, yo creo que el periodo, digamos, de estabilidad térmica, climática, debido a causas naturales, sí, es todavía enorme, de grande, y los cambios serán cambios paulatinos. Los cambios paulatinos tienen la ventaja de que es posible adaptarse a esos cambios paulatinos. El clima de la Tierra no ha sido siempre como es ahora. Ha tenido cambios enormes, seguramente más drásticos que los que ocurrirán de aquí a 1000 millones de años. Y sin embargo, la vida, que es extremadamente oportunista, se ha adaptado a esos cambios. Yo creo que es más razonable temer, en lugar de cambios suaves que se prolonguen hasta dentro de 1000 millones de años, sí, temer cambios catastróficos debido a, por ejemplo, a colisiones con asteroides o con cometas, aparte de causas propiamente humanas, ¿no? Pero causas naturales. Sí. Cambios que puedan sobrevenir de un modo casi imprevisible y que puedan provocar catástrofes globales. Pero antes de entrar en esto, que Carlos es un gran especialista en estos objetos extraños que pueden caer aquí, ¿realmente cuándo crees tú que nos tendríamos que salir del planeta? ¿Dentro de 500 millones de años seguro? No, ¿Dentro de 500 millones de años tú crees que...? No, vamos, si no cambia... como digo, si no hay ninguna catástrofe de estas imprevistas, entonces el cambio, digamos, el balance energético del Sol habrá cambiado un poco, pero unos pocos %, y yo creo que es posible que la Tierra es un sistema muy dinámico, que se va autoadaptando, y la vida se autoadapta, y la civilización, si todavía existe civilización dentro de unos cuantos millones de años, con más razón. Entonces yo no veo en este sentido urgencia ninguna, incluso en esos periodos de tiempo. Más adelante, mucho más adelante, cuando el Sol acabe de verdad su vida como estrella, se caliente mucho, se hinche, entonces efectivamente la vida sobre la Tierra será imposible en esta órbita, pero eso ocurrirá dentro de quizá más de 1000 o unos pocos miles de millones de años. Y entonces es cuando los problemas que se plantean en California de mover la órbita debieran plantearse. Posiblemente, pero yo creo que esto es una amenaza, como decía Cayetano, muy a largo plazo. Sí. Y que sería la amenaza más importante si no hubiera otras, pero realmente hay muchas otras, muchísimo más importantes y más frecuentes, que son, como mencionaba ya Cayetano antes, las colisiones con asteroides. ¿Qué ha pasado en las colisiones? Vamos, la historia que conocemos, ¿qué tenemos? La historia que conocemos muestra una correlación casi perfecta entre lo que es esperable de que haya sucedido en el pasado, es decir, cada cuando hay impactos de asteroides grandes con la Tierra, y las extinciones de biomasa que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, digamos, en los últimos 1000 millones de años. Hay casi una correlación perfecta. Cada 150 o 200 millones de años toca, entre comillas, una colisión. ¿Cada cuánto has dicho? Cada 150 a 200 millones de años. Toca una colisión con un asteroide como el de Chicxulub, el que causó, hay evidencia suficiente,
la extinción de los dinosaurios. Cada 1000 años, por ejemplo, hay un previsto, ¿no? Desde el tiempo medio. Estadísticamente, sí. Una colisión pequeña sería la de Tunguska. Pero hay que recordar, por ejemplo, que Tunguska es equivalente a bastantes bombas de Hiroshima. Cada Chicxulub fue equivalente a una explosión con una energía liberada del orden de cientos de millones de veces la bomba de Hiroshima, si tomamos esto como patrón. Sí, veamos las gordas, ¿no? Las grandes. Históricamente, ¿de cuál tenemos constancia? A mí me dicen los amigos paleontólogos que algo pasó al final del Precámbrico, donde hubo estoy hablando de ¿qué? 500, 400 millones de años, una extinción masiva, que probablemente alguna cosa ocurrió de este estilo, ¿no? Después de los 400 millones de años para acá, ¿cuáles son las grandes? La primera que tenemos constancia es la de los dinosaurios, la de 250 millones. Esta es la última de las grandes que ha habido, digamos. Es la última. La última de las grandes que ha habido, sí. 65 millones de años, no 250. Hay 65 millones de años. Y antes, entre 400 millones y 65 millones... Hay datos. O sea, hay datos, pero... He traído aquí un libro, si queremos consultar, tenemos todas las estadísticas a mano, ¿no? La extinción más grande fue hace 250 millones de años, que se conoce, pero no se está seguro de si está asociada a un impacto de un asteroide grande, aunque últimamente se sospecha que efectivamente puede estar asociada al impacto de un asteroide. O sea, la única gran extinción para la que existe una evidencia aplastante de que está asociada a la colisión con un asteroide es la de los dinosaurios hace 65 millones de años. Hace 65. Y las otras es posible, lo que pasa es que no se sabe. Sí. Entonces, de las grandes, de acuerdo con tus medias estadísticas, ¿cuándo nos tocaría otra tan potente como la de los dinosaurios? ¿Qué dicen puede ser tus dentro estadísticas? de 40, 50 millones de años. Dentro de 40, 50 por ejemplo, millones. ¿no? Pero es bastante imprevisible. Es decir, no hay un flujo continuo de asteroides es completamente irregular. Pero esta es la grande. Pero pequeñas, y pequeñas entiendo Tunguska, o sea, de unos pocos cientos de metros de diámetro como mucho, de estas van a tocar cada 10 siglos en promedio. Y hemos tenido la de Tunguska hace poquito, ¿no? Y muchas otras de más pequeñas. 1900 poco. Exacto. Sí. Y muchas otras más pequeñas. Entonces, esto es un problema mucho más serio, y más serio en el sentido de decir, más presente, más actual ya. ¿Y alguien está pensando en estas cosas? Es decir, alguien está preparando. Hemos visto un reportaje que decía, le enviamos una bomba, lo desviamos. Hay científicos que están estudiando cómo protegerse de un impacto de estos o realmente es tan caótico? Bien, en estos momentos lo primero que hay que hacer, que es saber controlar un poco los asteroides que puedan ser peligrosos. Controlar significa observar. Y cada vez que se produce un acercamiento de un asteroide a la Tierra, se prevé que va a acercarse a una distancia inferior, digamos, a la distancia de Tierra-Luna, por ejemplo, hay un seguimiento exhaustivo de este asteroide para mejorar su órbita y para prever cuáles van a ser los posibles pasos dentro de 5, 10, 15, 20 años cerca de la Tierra. Pero todavía no sabe cómo actuar. Claro, tú dices mejorar su órbita, pero todavía no sabemos cómo mejorar su órbita, ¿no? No sabemos cómo mejorar su órbita. ¿Tenéis alguna ideilla por ahí? Sí, bastarían pequeños impulsos en momentos adecuados. Es decir, si pasa, por ejemplo, a 40.000 kilómetros, que sería muy cerca de la Tierra, y los cálculos permiten suponer que en los próximos 100 años puede haber varios pasos peligrosos, en ese momento se puede actuar sobre él con un gasto de energía muy pequeño para ponerlo en órbita más segura. Cayetano. Yo me gustaría hacer un comentario, si no te parece mal, sobre las escalas temporales, porque hablamos con mucha alegría de los millones de años, 1000 millones de años y demás, y yo creo que conviene no perder la atención sobre lo que eso significa. O sea, la vida existe en la Tierra, la vida muy primitiva, muy rudimentaria, desde hace miles de millones de años. Unos 4.000 millones de años aproximadamente, casi desde que nació la Tierra.
Por lo tanto, la vida es un fenómeno extremadamente tenaz y oportunista, porque se ha adaptado a situaciones muy complicadas y muy variadas. Entonces, a mí no me cabe duda, pero en fin, puedo equivocarme, pero partiendo de la experiencia pasada, que en esos lapsos de tiempo tan grandes la vida como tal, formas de vida, que no sé cuáles serán, pero formas de vida se adaptarán. Acabar con la vida es algo muchísimo más complicado de lo que parece. Otra cosa es la vida inteligente, la vida humana o la tecnología o la civilización. Y eso es una cosa muy reciente. Es decir, nuestra propia especie data de hace 200.000 años. 200.000 años que no es nada. Pero la civilización, entendida civilización sencillamente como la existencia de agricultura y ganadería, existe 11.000 años después de la última glaciación, que no es nada realmente. Y la tecnología, en el sentido de, no la artesanía, sino la posibilidad de comunicarse a distancia utilizando la radiación electromagnética y demás, existe desde hace un siglo. Cuando estamos hablando de millones de años, y por cierto, la evolución biológica, que es muy lenta, prácticamente en el caso de la especie humana es irrelevante. Lo que importa es la evolución tecnológica y cultural. Entonces, dentro de millones de años, es completamente imposible, a mi juicio, tener una idea de dónde estará nuestra especie, si estará. Desde luego vida habrá. No sé si habrá especies inteligentes y será la nuestra, porque las especies tienen un tiempo las especies naturales tienen un tiempo de duración y normalmente se extinguen. Sí, dicen 10 millones. No, sí, en pocos millones. Sí, puede ser 1, puede ser 4, puede ser 10, ¿no? Pero la nuestra no es una especie natural. Y su evolución no es una evolución natural, será una evolución dirigida, sin duda, no me cabe duda, ¿no? Sí. Entonces, dentro de esos miles de millones de años, probablemente la especie humana sea completamente distinta, o incluso haya varias especies distintas, dirigidas. Seguramente, como tú has dicho antes, dominaremos tecnologías que hoy no conocemos. No solamente seremos capaces de modificar órbitas de planetas, sino de, como se dice, terratransformar planetas. E incluso ir más allá, acercarnos a las estrellas y visitar a lo mejor otros sistemas solares. Oye, Cayetano, como dice, era Galileo, ¿no? Que decía, y sin embargo se mueve, ¿no? Sí. Pues, y sin embargo, esta Tierra en la que damos vueltas, en esta nave espacial, todos juntitos, ahí los 6.000 millones, resulta que se va cayendo, aunque me decís que es imperceptible eso, no pasa nada, se va cayendo, pero no, se cae muy despacio. Pero luego también va rotando y parece que va frenándose, un segundo cada 20.000 años, me parece. Se va frenando el movimiento. ¿Queréis que lucubremos un poco qué pasaría si este frenazo fuera más potente? Lo vemos. Podemos ver. A ver. La Tierra va disminuyendo progresivamente su velocidad de rotación y perdiendo su energía cinética debido a fuerzas de fricción que actúan sobre ella, como las mareas o el polvo cósmico. Esto sucede a razón de unos 2,2 segundos cada 100.000 años. Sin duda, un frenazo imperceptible. Pero supongamos que por alguna razón la Tierra abandonase bruscamente su movimiento de rotación. La Tierra está constituida por 3 capas esenciales: la corteza, el manto y el núcleo. El manto consta de 2 capas, la superior y la inferior. La primera forma junto con la corteza la litosfera rígida, que se encuentra dividida en placas flotando sobre el manto. Litosfera y manto se mueven una respecto a la otra. Un frenazo brusco del giro de la Tierra desencadenaría el choque de las placas y, en consecuencia, una serie de fenómenos catastróficos a gran escala como terremotos, erupciones volcánicas, corrimientos de tierras o pliegues montañosos. Se generarían olas descomunales que se precipitarían sobre las costas a velocidades superiores a cientos de kilómetros por hora. A velocidades similares, vientos huracanados devastarían la superficie de la Tierra. Zonas hasta entonces ricas en agua se desecarían, mientras que se inundarían desiertos. Además, casi instantáneamente la temperatura podría alcanzar unos 120 grados alrededor del ecuador, por lo que gran parte del agua aún presente en los océanos se evaporaría.
¿Y qué ocurriría con los seres vivos? Con el frenazo, los seres vivos y los objetos inanimados saldrían lanzados hacia adelante, aunque su velocidad nunca podría superar la que debe adquirir un objeto para vencer la atracción gravitatoria y salir despedido hacia la atmósfera. Las consecuencias serían catastróficas. Asimismo, la interrupción brusca del movimiento de rotación de la Tierra tendrá como consecuencia inmediata la desaparición del actual ciclo día y noche. La fuerza de atracción que ejerce el Sol sobre nuestro planeta es tan intensa que le obligaría a mostrarle siempre la misma cara al girar a su alrededor. De este modo, en la cara que hubiese quedado mirando hacia el Sol sería siempre de día, mientras que en la cara opuesta sería siempre de noche. Esta situación provocaría un sobrecalentamiento de la cara iluminada y un sobreenfriamiento de la cara oscura, de manera que la primera se abrasaría y la segunda se congelaría. En resumen, si la Tierra interrumpiese bruscamente su movimiento de rotación, se produciría un cambio físico y climático catastrófico en un tiempo muy breve que conduciría a una destrucción masiva de la vida terrestre. Los seres vivos que sobreviviesen a esta catástrofe, probablemente algunos microorganismos en unas pocas zonas húmedas, deberían evolucionar de nuevo a lo largo de millones de años para adaptarse a la nueva situación de la Tierra. Si la Tierra diera un frenazo, ¿no? Oye, la verdad es que se va poco, pero se va frenando, ¿no? ¿Tiene algún impacto esto, esta pérdida de velocidad en la rotación, aunque sea de, ¿cuánto han dicho? 2 segundos cada 100.000 años, ¿no? Para todos los efectos prácticos es imperceptible. Sí. Y además, dijéramos, hay variaciones de la velocidad de rotación de la Tierra constantemente. Cada vez que hay un terremoto importante, se produce una variación de velocidad de la Tierra, que puede ser no solo que disminuya, puede ser que aumente. Depende de cómo se redistribuyen las masas internamente. Y no nos damos cuenta. Son tremendamente pequeñas. Yo creo que sí. El cambio es brusco. Todos los cambios que son muy bruscos sí que tienen una repercusión importante. Si de repente se frenara por completo el giro de la Tierra, entonces ocurriría lo que hemos visto, que seguramente el Sol, debido a su interacción gravitatoria con la Tierra, haría que una cara siempre estuviera enfrente del Sol y la otra siempre a la espalda, y entonces eso sí que crearía condiciones muy difíciles para la vida. Pero si el cambio es paulatino y en lugar de dentro de X millones de años el giro de la Tierra, el día terrestre, en lugar de ser de 24 horas es de 15 horas, lo mismo nos habremos acostumbrado. Yo creo que no, eso no tiene mayor importancia. O sea, no es que la Tierra esté adaptada a los seres vivos que hay en ella, sino que es lo contrario. Los seres vivos se adaptan a las condiciones de la Tierra. La Tierra tiene que tener algo. ¿Y nos podríamos adaptar a perder la Luna? Ya lo has oído, en este tráfico de órbitas y de... bueno, la Luna se está alejando, ¿no?, de la Tierra. Muy lentamente. Bueno, muy lentamente, no tanto, ¿no? Sí. Además hay perturbaciones que son... Hay cosas curiosas, ¿no? Perturbaciones que parece que sean de alejamiento progresivo y luego un análisis más fino muestra que son variaciones periódicas con periodo que puede ser de cientos de miles de años. O sea que en otra época va a acercarse de nuevo lentamente. Sí, ¿eh? Oye, ¿y qué pasaría? ¿Por qué es tan importante? Tú has dicho por ahí muchas veces, y has hablado de estos temas, de la importancia de Vamos a ver, Luna, ¿no? Si no tuviéramos la Luna, más o menos en la posición en la que está ahora, esta que está, nosotros no estaríamos hoy aquí. Sí. Y la idea es bastante simple. Se conoce el fenómeno llamado de precesión de los equinoccios, ¿no? La Tierra es una especie de trompo, ¿no?, que va dando vueltas, pero el eje va variando, etcétera. Y hay una inclinación entre el plano del ecuador de la Tierra y el plano de la órbita terrestre, o sea, la eclíptica. Y esa inclinación es estable alrededor de 23 grados. Muy bien. Da una vuelta en 26.000 años. O sea, el eje de rotación, siempre manteniendo una inclinación de 23 grados, ¿no?, da una vuelta completa en 26.000 años aproximadamente. ¿Qué sucede? Esto es debido al efecto combinado del Sol y la Luna. Si no estuviera la Luna, el efecto se reduce a 1/3.
Es decir, que en lugar de tardar 26.000 años, tardaríamos 78.000. Y uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué? No importa. Sí. Sí que importa. Porque precisamente hay perturbaciones que ejerce Júpiter sobre la Tierra que tienen este periodo de 78.000 años. Entonces, hay un efecto que se llama en física o matemáticas de resonancia y que amplifica las oscilaciones que pueda tener el plano de la eclíptica, bueno, el plano de Ecuador respecto a la eclíptica. De manera que, en lugar de estar alrededor de 23 grados, en intervalos de tiempo pequeños pasaríamos de 0 a 60. Pequeños quiero decir cientos de miles de años. ¿Qué pasa si la inclinación es 0? Korikansky decía que los extremos de las temperaturas en verano e invierno serían muy distintos. Sí. No solo esto, sino que además la temperatura media de la Tierra aumentaría en 50 grados. Si ahora la media global durante todo el año, durante toda la superficie de la Tierra, de unos 15 grados pasaría a ser de unos 65. Con lo cual la vida, como entendemos nosotros ahora, nuestra, sería imposible. Al revés, cuando la inclinación llegara a ser de 65 grados, los casquetes polares llegarían hasta lo que hoy es Sáhara prácticamente. Y la temperatura media decrecería en 50 grados. Oye, con las mareas me imagino que pasaría algo gordo también, ¿no? Bueno, con la previsión que hay aquí del método que propone Korikansky para variar la órbita de la Tierra, habría unos maremotos en los pasos próximos del asteroide cerca de la Tierra que serían absolutamente brutales, ¿no? O sea, olas de cientos de metros de altura. Cayetano, y esto, quiero decir, tú estás tranquilo, no, tú sabes que esto se acerca a un funcionamiento caótico, porque estáis identificando cosas realmente que no son fácilmente predecibles, pero duermes tranquilo, o sea, esta Tierra va dando vueltas sobre sí misma, da vueltas alrededor del Sol a no sé cuánto, y a su vez la galaxia se va por ahí. Oye, en todo este viaje, quiero decir, no se nos mueve ni el pelo, ¿no? Estamos protegidos por la atmósfera y engañados, en cierto modo, por la atmósfera, ¿no? Tú estás tranquilo, o sea... Yo estoy muy tranquilo, sí, yo no comparto, no solamente no comparto, sino que me suele irritar un cierto pensamiento apocalíptico, ¿no? Catastrofista, que a veces existe y que está ligado a... No se lo digas a los dinosaurios, pobres. Pobres, sí. Ideologías y demás, ¿no? No, yo estoy tranquilo, salvo, como he dicho antes, los pobres dinosaurios fueron víctimas de un fenómeno de estos catastróficos impredecibles debido a una colisión planetaria. Eso sí que es peligroso y para eso sí que yo creo que hay que hacer cierto esfuerzo. Primero, como decía Carles, de seguimiento, de investigación y luego de imaginar procedimientos para poder desviar la órbita de cuerpos que sean peligrosos. Pero todo lo demás, yo duermo tranquilo porque los periodos de tiempo son tan grandes que se me hace imposible predecir lo que ocurrirá, por ejemplo, cuando el Sol se caliente, o por ejemplo, cuando las órbitas, debido a que en el fondo, en sentido estricto, las órbitas de los planetas son caóticas, porque hay muchos cuerpos en interacción, y por lo tanto, la evolución a largo plazo es imprevisible, porque tendríamos que conocer exactamente las condiciones actuales, pues es a tan largo plazo, o sea, la órbita de la Tierra, afortunadamente para nosotros, es caótica a muy largo plazo, pero tan sumamente estable a corto plazo debido a la conjunción de cómo está el Sol, Júpiter y sobre todo la existencia de la Luna, que duermo bastante tranquilo, sí, a este respecto. ¿Y el peligro de que nos pase algo o de que hagamos algo sobre la biosfera que nos protege, eso Carles? El peligro que creado por nosotros mismos. Sí. Esto lo veo como muchísimo más grave, muchísimo más cercano, por supuesto. Tampoco quisiera ser catastrofista, como decía Cayetano, porque hay que hacer estudios serios de qué efectos produce el aumento del CO2, pero completamente a largo plazo, y hay que tomar las medidas adecuadas y seguirlas escrupulosamente, pero tampoco quisiera ser ni catastrofista, ni, dijéramos, pasar de todo. Es decir, no, hay que hacer los estudios serios.
que a mi juicio no se dedica la energía suficiente a hacer estudios bien detallados de la evolución esta. Quisiera, comentar un poco lo que decías antes respecto al problema de los asteroides. Ciertamente es un problema que conviene, que puede impactar la Tierra, que conviene controlar, dijéramos, ¿no? Al menos estudiar qué es lo que sucede, prever cuáles son los efectos que van a obtener, etcétera. Y los dinosaurios no tuvieron mala suerte. Escribí un articulito de divulgación en un libro con motivo del año de las matemáticas, del año 2000, en el que decía que los dinosaurios no tuvieron mala suerte, simplemente es que les tocaba. Es decir, cada cierto tiempo hay una catástrofe de estas. De todas maneras, no es previsible que tengamos en un futuro inmediato, y además creo que hay otras causas que somos nosotros. ¿Tú crees que si los dinosaurios hubieran sabido hablar, parece que eso vino mucho más tarde, se habrían dicho unos a otros, no es previsible que pase algo en los próximos años? Depende del grado de desarrollo cultural y tecnológico, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo creo que ahora un asteroide tan sumamente grande como aquel que impactó sería visible con bastante antelación. Y por lo tanto, bueno, a lo mejor no seríamos capaces de desviarlo, pero por lo menos sabríamos con cierta antelación lo que nos espera. ¿Y nos lo dirían? ¿Y nos lo dirían o no? No, eso no estoy seguro de que nos lo dijeran. Eso no, depende. Si son capaces de desviarlo y apuntarse un tanto, si nos lo dirían, si no, no. Claro. Respecto de los peligros debido a la propia especie humana y a la actividad humana, yo creo que esos son ciertos y son muy importantes, pero no son peligros, como a veces se dicen, para la vida en sí, ni siquiera para la vida humana. Yo creo que son peligros esencialmente para la civilización, para nuestra forma de vida, que es distinto. Es decir, un calentamiento global debido al anhídrido carbónico en la atmósfera y demás, eso puede producir cambios, disrupciones que hagan imposible un modo de vida, nuestro modo de vida, civilizado, con usos de energía, etcétera. Pero, y eso es muy grave, claro, romper la organización social que tenemos. Pero eso es bastante frágil, nuestra organización, y eso es lo que puede sufrir. Ahora, la vida en sí, como he dicho antes, es tan oportunista que ha vivido multitud de episodios mucho más potentes. Cayetano, no nos pasa nada. En los próximos cuántos millones de años. Y además, seguro que les sirve de consuelo saber que las bacterias nos han precedido durante unos, yo qué sé, 3.000 millones de años, y todo el mundo está de acuerdo en que no sobrevivirán otros tantos. Hasta la próxima semana. No, en el corazón, ¿eh? Cuando miras alrededor en este planeta, ¿tienes suficiente confianza en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, para que la vida, tal como la conocemos, continúe existiendo dentro de 500 millones de años? ¿O crees que mucho antes habremos terminado con la vida en este planeta? Bueno, no lo sé, nadie lo sabe. Creo que es posible que se produzcan grandes cambios. No sé si nos autodestruiremos, espero que no. Pero es posible que algo suceda o que hagamos algo. Algunos piensan que el progreso tecnológico es tal que sigue una curva cada vez más inclinada.
hasta alcanzar un punto tras el que es imposible decir nada más. Es como si se llegara a una pared. Las cosas cambian tan rápidamente que al llegar a ese punto es casi como, no diría el final del mundo, sino algo así como el final de la evolución. Sí, algo así. Tantas cosas son posibles que no se puede saber qué sucederá. No sé. Nadie puede predecir el futuro, y yo el que menos. Fue en 1908. Un pequeño asteroide de unos 50 metros de diámetro rozó la Tierra. La fricción contra la atmósfera hizo que estallara en el aire, pues estaba compuesto de gases, carbono e hidrógeno. La explosión desprendió una energía equivalente a la de una bomba nuclear. Desde muchas partes del planeta se observó un gran rayo de luz en el cielo. Después, un viento cálido y un polvo gris invadieron Tunguska, en la lejana y despoblada Siberia. Pero ya no quedan muchas regiones en el mundo tan deshabitadas como Tunguska. El peligro hoy es que cayera un asteroide como aquel compuesto de hierro y níquel en lugar de gases y golpeara el océano, que ocupa el 70% de la superficie del planeta. La ola gigante que levantaría ese choque, el tsunami, podría arrasar grandes zonas pobladas de la costa y hacerlas desaparecer. Debe haber unos 100.000 pequeños asteroides dando vueltas cerca de la Tierra. La dificultad está en conocer con precisión sus órbitas porque éstas se ven influidas por la atracción de otros planetas y estrellas. De hecho, fragmentos de asteroides, es decir, meteoritos, estallan continuamente en las capas altas de la atmósfera que nos protege, provocando gigantescas explosiones de luz y calor que no vemos. Pero hay también grandes asteroides, los que tienen más de 1 kilómetro de diámetro. Ahora se sabe que uno de estos fue el causante de la extinción masiva de la vida que ocurrió hace 251 millones de años. Así lo han confirmado científicos estadounidenses al observar los átomos de una estrella atrapados dentro de estructuras moleculares de carbono, los llamados fullerenos, que se hallaron en sedimentos de Hungría, China y Japón. Aunque un impacto de este tipo no se prevé que ocurra al menos en este milenio. En el caso de que se detectara con antelación la llegada de un pequeño asteroide a la Tierra, hacerlo estallar antes sería demasiado peligroso, porque no podríamos controlar la trayectoria de sus 1000 pedazos. En cambio, desviarlo ligeramente parece lo más plausible. ¿Cómo? Si se tratara de un cuerpo rico en material volátil, se podría mandar una bomba nuclear a su superficie que impactara y provocara chorros de gases que lo propulsaran hacia otro lado. En el caso de que fuera un cuerpo sólido, una bomba colocada en una grieta natural de su corteza podría partirlo en dos. Ciencia ficción o hipótesis realista. En el futuro, para conocer los riesgos de padecer... Advirtió que oscilaban casi el doble de rápido durante los instantes en que el Sol desaparecía. Los científicos todavía no han encontrado una respuesta a este extraño fenómeno. Don, este es probablemente el otro problema sobre el que valdría la pena reflexionar, ¿no? ¿Qué pasaría si el asteroide, impulsado hacia la Tierra por naves con propulsión de fusión, en lugar de pasar por el ladito de la Tierra, chocaran contra ella y destruyeran la biosfera? Bueno, ¿esto constituye un peligro o crees que se podría actuar sobre ello de manera sutil? Creo que quien intente hacer este tipo de cosas tendrá que tener mucho cuidado. Deberán tener algún mecanismo de control que evite estos resultados catastróficos. De alguna manera me hace pensar que la reflexión más difícil no es la tecnología física, sino la tecnología social. Es decir, es muy difícil imaginarse una civilización que pueda llevar a cabo planes en una escala temporal de millones o cientos de millones de años. Nos cuesta hacer planes para 1 año o para 5 años. Por tanto, imagínate lo que exigiría planificar
para millones de años. Oye, ¿y cómo es verdad, no? ¿Cómo contamos, cómo conseguimos decirle a alguien que se encuentre allí dentro de 6.000 años que active los planes que a su vez activarán las fuerzas gravitatorias? Hay otro problema en torno a esta ingeniería social de la que estás hablando. No, dos preguntas en realidad. Quiero decir, si hay un asteroide o un objeto en el espacio que va a chocar contra la Tierra, que viene en nuestra dirección, que nos dará, ¿tú crees que alguna autoridad nos lo diría, nos lo anticiparía que esto va a ocurrir? Y dentro de 50 millones de años, si alguien intenta cambiar la órbita, ¿crees que se lo dirán a la gente que están haciendo esto? Me imagino que lo harán, o intentarán hacerlo. No sé si lo conseguirán. Es muy difícil pensar en esa escala de tiempo, ya que se trata de una escala de tiempo geológico. Quiero decir que los continentes se moverán, las especies se extinguirán y evolucionarán. No está todavía claro qué tipo de seres habrá en el planeta dentro de 10 millones de años. Ni siquiera si habrá alguien que se parezca remotamente a nosotros. Vamos a imaginar por un momento que tenemos la tecnología y que tenemos la voluntad de hacerlo y que lo hacemos. De acuerdo. Si hubiera otras civilizaciones en el espacio, no cabe la menor duda de que se darían cuenta de que algo muy extraño había pasado con la órbita de la Tierra, ¿no? De la misma manera que ahora nosotros nos estamos dando cuenta, cuando descubrimos planetas alrededor de nuevas estrellas, que algunas de esas órbitas son muy extrañas. Desde luego, sería una buena manera de comunicar a una civilización con otra, ¿no te parece? Quizás. Una forma de hacerlo sería mirar las órbitas de un planeta en una estrella lejana y ver si esas órbitas no son las que le corresponden de forma natural. Esto es, se habrán convertido en órbitas inestables en un periodo corto de tiempo. Entonces podríamos decir que algo mantiene a esos planetas en su lugar. Y esto podría ser una pista, sí, de que ahí hay alguna civilización actuando. Don, vamos a ver, con la mano... Y si se organiza una sucesión de eventos como este, uno cada varios miles de años, digamos unos 5, 6 o 10.000 años, ello incrementará gradualmente el radio de la órbita de la Tierra, de manera que vaya de acuerdo con el lento aumento de la intensidad solar y haga que la Tierra se mantenga en una zona confortable y habitable. La cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol aumenta de manera imperceptible cada año. Dentro de 1.100 millones de años habrá incrementado un 11% y en 3.500 millones de años un 40%. Tal cantidad de energía aniquilará la vida en la Tierra. El cinturón de Kuiper, formado por más de 100.000 asteroides de más de 100 kilómetros de diámetro cada uno, podría evitar el fin de nuestro planeta. Un cohete insertado en uno de estos cuerpos podría separarlo del cinturón, hacerlo pasar cerca de Júpiter y aproximarlo a la Tierra, exactamente a 16.000 kilómetros de nuestro planeta. La cercanía del asteroide provocaría un movimiento de la órbita terrestre que alejaría al planeta del Sol. El cuerpo también modificaría su trayectoria, dando la vuelta al astro rey y regresando hacia Júpiter. Habrían pasado 6.000 años. Alejar lo suficiente a la Tierra del Sol como para garantizar una radiación similar a la actual y, en consecuencia, asegurar también la supervivencia de la vida en el planeta, implicaría repetir esta simple carambola 1.000.000 de veces.
Como contrapartida, la Luna podría alejarse de nosotros. Por otra parte, el resto de planetas podrían verse afectados indirectamente por estos cambios. Un ejemplo. Se cree que el cambio de órbita de la Tierra provocaría la desestabilización de las posiciones de Marte, Venus y Júpiter. Este último se acercaría peligrosamente al Sol, y algunos asteroides pertenecientes al cinturón que lo rodean podrían precipitarse contra nuestro planeta. Viéndolo positivamente y dejando de lado los aspectos pendientes de resolver, la manipulación de determinados cuerpos del sistema solar podría ser utilizada para evitar el posible choque de asteroides contra la Tierra, e incluso para trasladar planetas y satélites a localizaciones favorables y propicias para la vida. A pesar de que nos resulta difícil imaginar un sistema solar diseñado a medida para el ser humano, disponemos de más de unos 100 millones de años para idearlo. Al fin y al cabo, los hombres de la Edad de Piedra tampoco podían imaginar que se pudiese llegar a la Luna. Vamos a ver, Don, ¿por qué no examinamos ahora los problemas que esto plantearía uno por uno? Lo primero que tus colegas y tú mismo dices es que hay un peligro de que en este tráfico de órbitas perdiéramos la Luna. ¿Qué significaría perder la Luna? Esa es una buena pregunta. Algunos sugieren que la Luna, en su órbita, sirve para estabilizar la inclinación del eje de la Tierra. De modo que si la Luna no estuviera ahí, el eje de la Tierra se balancearía mucho más de lo que lo hace ahora. Ahora es más bien constante, de manera que tenemos más o menos las mismas estaciones cada año y a lo largo del tiempo geológico. Por lo tanto, algunos han sugerido que la presencia de la Luna estabiliza las estaciones de la Tierra y hace el clima más benigno. Si el eje de la Tierra tendiera a estar más o menos en el plano de su órbita, tendríamos unas fluctuaciones mucho más acentuadas de invierno a verano. Ya veo. Oye, un segundo problema, aparentemente, es que al pasar al lado de la Tierra de esa manera y empujarla con la fuerza gravitatoria, la Tierra giraría un poco más rápido, obviamente, ¿no? Para separarse, y los días serían más cortos. En lugar de días de 24 horas, tendríamos días muchísimo más cortos, ¿es verdad? Bueno, si se hiciera de la misma manera cada vez, veamos, ello probablemente aceleraría de forma gradual la velocidad de la Tierra. Pero hay formas de modificar este plan de modo que no produzca ese efecto cada vez, y así se pueda mantener siempre la misma velocidad de la Tierra. De acuerdo. Oye, importante. O sea que esto lo podríamos neutralizar de alguna manera, ¿no? Otra pregunta que también podemos plantearnos. Para que Venus o Marte o el planeta que sea, cualquiera de los cercanos, para que ellos permanezcan donde están, probablemente se necesita que la Tierra permanezca también donde está. Y si mueves la Tierra, ¿estás seguro, estás confiado de que no se producirá un caos? ¿De que el orden planetario existente no se pondrá en peligro y se desencajaría? Bueno, es bastante probable que hubiera que mover también otros planetas. No es que nosotros estemos abogando para que se lleve a cabo este tipo de política. Lo que nos interesa es pensar en ello, porque es un problema interesante y vale la pena reflexionar acerca de él. En efecto, ese sería el caso probablemente. Las órbitas de todo el sistema solar se harían posiblemente menos estables, y una civilización, no me refiero a la nuestra, que se embarcara en este tipo de acción podría encontrarse en la necesidad de dirigir todos los planetas existentes en su sistema solar. Los sabios de la antigua Grecia pensaban que la Tierra permanecía inmóvil en el centro del mundo y que todos los astros giraban en círculos a su alrededor con velocidad constante. En el siglo XVI,
Copérnico propuso una teoría astronómica que llevaba la contraria a los sabios antiguos. La Tierra gira cada día sobre sí misma, a la vez que gira alrededor del Sol una vez cada año. En aquella época se trataba de una cuestión trascendental por motivos religiosos. Con esta teoría la Tierra dejaba de ser el centro del universo. La Iglesia la consideró una herejía. Uno de los problemas técnicos que planteaba la demostración de que la Tierra gira era este. Si se deja caer una piedra desde el punto más alto de una torre, debería caer en un punto un poco alejado de su base, ya que mientras la piedra cae, la torre se mueve siguiendo la Tierra. Galileo demostró que este argumento no era válido, ya que de hecho la piedra se mueve también siguiendo a la Tierra a la vez que cae. Pero ante la Inquisición tuvo que retractarse de sus palabras. Solo el físico francés Jean-Bernard Léon Foucault pudo demostrar con un sencillo y elegante experimento tales afirmaciones. Fue en el año 1852. Foucault colgó del vértice de la cúpula del Panteón de París un péndulo muy largo que construyó con un hilo de 67 metros de longitud y una bala de cañón de 28 kilos. Todo el mundo vio que el plano de oscilación del péndulo giraba continuamente respecto a las paredes del edificio en el sentido de las agujas del reloj. De esto se podía deducir que en realidad no era el péndulo el que giraba, sino la Tierra, y en sentido contrario, hacia el este. La causa de que se mueva el péndulo es la llamada fuerza de aceleración angular. El movimiento del giro de la Tierra provoca una desviación de las masas sólidas. Además, las corrientes del mar y del aire también están sometidas a su influencia. No percibimos el movimiento de la Tierra porque todo lo que nos rodea se mueve con nosotros. El planeta gira sobre sí mismo y alrededor del Sol, y el Sol y sus planetas alrededor de la Vía Láctea. Pero el péndulo de Foucault ignora todos estos movimientos. Parece estar alineado con el universo. El 11 de agosto de 1999 tuvo lugar el último eclipse de Sol del milenio. Entonces la NASA coordinó una investigación con algunos péndulos de Foucault repartidos por el mundo. Ya sé que están agobiados con cantidad de problemas, pero hoy en redes les vamos a agobiar con un problema portentoso. Les vamos a hablar de aquella gente que está preparando cómo cambiar la órbita de la Tierra, no sea que se caliente demasiado y haya que cambiar de planeta. Y al acercarse, el asteroide ejercerá una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. De alguna manera la atraerá al acercarse, y eso cambiaría la órbita de la Tierra en una pequeñísima proporción. Donald Korikansky es astrofísico teórico en la Universidad de California e investigador del Centro para el Origen, Dinámica y Evolución de los Planetas. Es autor de un estudio sobre cómo modificar la órbita de la Tierra. Don, primero, antes de nada, ¿cómo está el tiempo en California? Bastante bueno, aunque un poco fresco. La temporada de las lluvias todavía no ha comenzado. Y si el tiempo es tan bueno, oye, ¿por qué demonios te estás planteando cambiar la órbita de la Tierra? Bueno, ahora tenemos un buen clima, pero esto no durará. En los próximos millones de años el Sol se hará cada vez más brillante, con resultados catastróficos. En el plazo de unos 100 millones de años, el Sol será un 10% más brillante que ahora, y eso dará lugar a lo que llamamos un invernadero húmedo. Y al final, las cosas se pondrán tan feas que los océanos hervirán y el clima de la Tierra se asemejará al que tiene ahora el planeta Venus.
Y si entiendo bien, vamos a ver, digamos que ha habido vida en la Tierra durante unos 4.000 millones de años. Y lo que estás insinuando es que tan solo dentro de un centenar de millones de años, a partir de ahora, la vida será imposible. Básicamente es así. Quizá dentro de un poco más de unos 500 millones de años o algo así. Pero desde luego habrá un punto final. Don, hay un astrónomo ruso, Nikolai Kardashev, que dice, hay dos tipos de civilizaciones. Las que intentan sobrevivir en un planeta que no controlan en absoluto, y este parece ser nuestro caso, y otro tipo de civilizaciones, que son aquellas que realmente son capaces de configurar el sistema planetario en el que viven, ¿no? O sea que mi pregunta ahora es, dime exactamente qué sugieres para poder formar parte de este segundo grupo de civilizaciones, aquellas que pueden controlar, en cierto modo, las órbitas del sistema planetario. Nuestro plan, mis colaboradores y yo, trabajamos pensando que si podemos encontrar algún tipo de gran asteroide o el núcleo de un cometa gigante procedente de otro sistema solar, sabemos que existen muchas de estas cosas en órbita más allá del planeta Neptuno. La idea sería tomar uno y alterar su órbita para acercarlo a la Tierra. Y al acercarse, el asteroide ejercerá una fuerza gravitatoria sobre la Tierra. De alguna manera la atraerá al acercarse. Y eso cambiaría la órbita de la Tierra en una pequeñísima proporción.